Hemos hecho un viaje maravilloso durante esta temporada en nuestro podcast de verdad y vida espiritual a través del libro de los Salmos. Hemos visto 10 salmos, hemos hablado del Hijo de Dios en el Salmo 2, hemos hecho un llamado a bendecir al Señor, a asombrarnos de Dios, a confiar en la misericordia de Dios, a disfrutar el perdón de Dios y alegrarnos delante del Señor. Y estos 10 salmos que hemos visto en esta temporada de nuestro podcast han sido de mucha bendición y hemos recibido realmente muchos comentarios de lo que Dios está haciendo a nivel devocional a través de estos programas. Y hoy hemos querido traer de invitados a dos personas que son muy apreciadas para poder continuar nuestra conversación acerca del libro de los Salmos. Aquí tengo a Karen Guevara. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, pastor, estoy bien, gracias a Qué Dios. bueno, bienvenida. Y también tenemos aquí a Luis Esteves. Hola, Luis. Hola, pastor. Bueno, Luis y Karen van a pasar un rato aquí hablando de manera fluida acerca de los salmos en nuestras vidas. Pero vamos a conocerlos mejor. Quiero preguntarle a Karen acerca de ella, de tu iglesia, cuándo te convertiste, cuándo conociste al Señor, qué tú estudiaste. Bueno, mi nombre es Karen, como ya dijimos. Yo me convertí cuando era adolescente en la iglesia a la que pertenezco, que es la Iglesia Cristiana Oasis, donde soy pastoreada. Uno de mis pastores es Humberto Méndez, aquí a mi lado. Tengo muchos años ahí, muchos, y estudié administración de empresas y nada, eso. Excelente, gracias Karen. Seguiremos hablando. Luis, háblanos de ti. Bueno, como ya mencionó el pastor, mi nombre es Luis Esteves. Yo estudié ingeniería de sistemas y soy actualmente diácono de la Iglesia Cristiana Oasis, donde el pastor Humberto es pastor, como ya mencionamos. Y nada, estoy muy emocionado de estar aquí. Yo me convertí en el año 1999, aunque después de ahí sucedieron algunas cosas por la providencia del Señor y nada, estamos muy contentos por poder participar de este podcast. Qué bueno. Luis, tú mismo, dinos, a propósito del tema que hemos estado viendo de los salmos, ¿qué rol han jugado los salmos en tu vida? ¿Cómo tú definirías los salmos en tu vida cristiana personal? Bueno, el libro de los Salmos es para mí un libro clave porque es un libro donde la gente conecta. Es un libro donde tú ves gente pasando luchas, así como uno la pasa, y cómo ellos responden al Señor en medio de sus situaciones y nos guían a nosotros cómo nosotros debemos de ser también con el Señor en medio de esas situaciones. O sea que para mí ha sido algo que me ha ayudado personalmente en mi diario caminar. Excelente, gracias Luis. Karen, tú tienes, ¿cómo ha sido tu amistad con los salmos? ¿Tú tienes algún salmo preferido? ¿Cuál te ha llamado la atención? No puedo decir que tengo uno preferido, pero sí me gusta del libro en general que no todos los salmos son iguales. Hay salmos de cántico, regocijo, vayamos juntos a la casa del Señor, alabemos al Señor. Hay salmos en los que el escritor, el salmista, se dice a él mismo que se alegre su corazón en el Señor y él mismo usa la palabra de Dios para confortarse. Hay salmos en los que también el salmista dice, no puedo más, ayúdame Dios. Hasta aquí llegué. Entonces me gusta la diversidad y que así mismo se puede aplicar a nuestras vidas, porque no siempre estamos de una misma forma o con un mismo ánimo. Así es. Sí, definitivamente los salmos son una amalgama de emociones diferentes conectadas con el Evangelio. Pastor. Ajá, dime, Entonces, una pregunta. Dale, comencemos con las preguntas. Un libro como los Salmos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los salmos? Excelente pregunta. ¿Por qué está ese libro en la Biblia? Bueno, todos los libros de la Biblia están allí con un propósito. No fueron compilados de una manera aleatoria. Dios inspiró cada uno de ellos con un propósito particular. Y en el caso de los salmos, son canciones, son oraciones que brotan del alma, conectados con el pacto de Dios con su pueblo y con el trato de Dios con su pueblo.
es una manera de ver la vida espiritual o la relación con Dios de una manera más intensa en el alma. No tanto como un libro de datos o de historias, pero un libro de emociones. Y cómo esas emociones están conectadas con Dios mismo y con su propósito. De hecho, hay varios tipos de salmos, como dijo Karen. Por ejemplo, están salmos de regocijo y de gozo. Están salmos de tristeza y de lamento. Y ahorita veremos un poquito, tal vez, más esos tipos de salmos, pero en realidad, en el fondo, está ahí para mostrar que nuestra relación con Dios, el libro de los salmos nos muestra que nuestra relación con Dios no es frívola, superficial y solo intelectual, sino que debe ser intensa, emocional, del corazón hacia Dios. Una relación en espíritu y en verdad. Amén. ¿Verdad? ¿Qué tú piensas, Karen, de eso? Sí, yo he visto, eso último que dijiste, pensaba que se puede ver que hay una cercanía, que por cierto, ¿fue un solo salmista o fueron muchos salmistas que escribieron los salmos? Buena pregunta, fueron muchos salmistas. Usualmente uno dice que el libro de los salmos lo escribió David, pero David no escribió todos los salmos, escribió muchos de los salmos, pero hubo una diversidad de autores. Además de David, por ejemplo, hay un salmo que se le atribuye a Moisés, hay algunos que se le atribuyen a los hijos de Coré, Asaf, y algunos que son anónimos. Pero todos ellos fueron inspirados por Dios igualmente. Y todos ellos representan y reflejan un momento particular en la jornada espiritual del salmista que lo escribió. Y en ese sentido reflejan también alguna jornada especial en nuestra propia vida. Sí, y de hecho, lo que decía de la cercanía es que se puede ver que cada salmista en los diferentes salmos tiene una cercanía con el Señor. O sea, hay una amistad de uno y uno, no son monólogos, sino conversaciones. Y realmente se puede percibir a Dios como una persona leyendo el Salmo. ¿Me explico? Claro que sí, excelente, me encantó esa observación. Es decir, wow, el libro de los Salmos resalta a Dios como una persona real que se relaciona con nosotros. Pastor, entonces, tú mencionaste que es un libro de canciones. Entonces, ¿cómo se lee un libro de poesías, de canciones? ¿Es algo simplemente que yo vengo para tratar con mis emociones? ¿O hay doctrina profundas ahí de Dios? ¿Qué tú me puedes decir de eso? Bueno, mira, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿por qué hay un libro de poesía en la Biblia? Es decir, ¿por qué simplemente Dios no nos dice, mira, esta es la lista de cosas que tú tienes que hacer y esta es la lista de cosas que tú no tienes que hacer? Y ya, y cerramos este capítulo. Debimos dejarlo con los 10 mandamientos, cualquiera diría. Pero ¿por qué Dios pone un libro tan grande de poesía? Bueno, mira, en primer lugar, la poesía tiene algunas características especiales que se conectan con nosotros y con el alma. Y Dios no creó de esa manera. Por ejemplo, la poesía expande la imaginación. Y la imaginación juega un rol increíble en nuestro entendimiento de las cosas. Tenemos que imaginarnos las cosas de una manera diferente. Entonces los salmos nos dicen el brazo poderoso de Dios, pero realmente sabemos que Dios no tiene brazo. Pero al decir el brazo poderoso de Dios nos ayuda a imaginarnos que Dios es poderoso, así como un brazo puede tener poder. Así que en primer lugar la poesía expande, ¿verdad?, nuestra imaginación al interpretar el texto. Además, en segundo lugar, la poesía tiene la característica de involucrar las emociones y se sabe que la retención o la memoria se potencializa más cuando está conectada con alguna emoción. ¿Ok? Así que cuando leemos el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Yo no sé a ustedes, pero yo me estoy haciendo una película de ese salmo en la mente.
Y me está emocionando el verde del pasto, el azul del cielo, el sonido del riachuelo corriendo. Y esa emoción que me genera eso hace que el salmo sea más memorable para mí. Y el significado del salmo también sea más perdurable y emotivo. ¿Ok? Así que hay razones por las que Dios permitió que existiera un libro de poesía en la Biblia. O sea que se considera que en la Biblia los Salmos es un libro de poesía. Así es, totalmente. ¿Y ese es el único libro de poesía en la Biblia? Excelente pregunta. Claro que no. Bueno, la primera canción, la primera poesía de la Biblia está en la creación de Adán y Eva. Cuando Adán ve a Eva y dice, he aquí, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Eso fue una poesía, eso no fue una prosa. Y bueno, pero después, una canción para el Señor, la primera en Éxodo, cuando Israel cruza el Mar Rojo y cantaré al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, el Señor es mi fortaleza. Ahí hay cánticos, ¿verdad? Pero el libro de Job es sabiduría, pero es poesía. ¿Ok? También los proverbios son sabiduría poética. Los profetas escribieron en su mayoría en forma poética. Eso es impresionante. El lenguaje de los profetas es un lenguaje muy poético. No solamente es como que una descripción de cosas, no, sino que lo dicen en forma muy poética. Recuerden a Isaías cuando dice que el cantar de su amado por su viña. ¿Qué pude haber hecho más por mi viña que no hice? Wow, y comienza a generar una metáfora de Israel conectado con un viñedo hermosísimo. Así que sí, hay diferentes lugares en la Biblia en los que hay más poesía. Encontramos poesía, ok. Y en la celebración del culto en la iglesia, ¿qué rol tienen los salmos? Yo conozco muchas canciones que son salmos literal, o sea, un salmo que cogieron y le pusieron música. Claro. Bueno, Pablo le escribe a los efesios y le escribe a los colosenses y le dice que debemos cantar salmos, himnos y cantos espirituales. Pero incluye los salmos. Así que evidentemente debemos cantar los salmos. Incluso aquellos salmos que son un poquito más extraños para nosotros, como tú mencionaste al principio. Hay muchos de esos salmos que expresan emociones que deberíamos cantarlas también. No solamente tenemos que cantar las canciones de gozo, no. Podemos cantar canciones también de tristeza en algún momento porque nos entristecemos y buscamos en el Señor, una vez más, el gozo a través de ese salmo. Así que deberíamos cantarlo. ¿Qué más deberíamos hacer? Deberíamos leerlos públicamente. Es decir, ¿cómo podemos hacer en la iglesia? Bueno, leer los salmos, solo leerlos. Bueno, en nuestra iglesia, casi al principio de cada culto, se lee un salmo, como forma de exhortación para la alabanza. Pastor, y en ese mismo sentido, que ya veo que entraste un poquito en eso, mi siguiente pregunta era algunos tips para cómo uno acercarse a los salmos, claro, cómo leer los salmos. ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, en tercer lugar, yo le mencionaba a Karen, ¿qué podemos hacer en la iglesia? Dijimos cantar los salmos, leerlos y orar los salmos. Orarlos. Es decir, vamos a tomar el Salmo 23 una vez más. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo puedo orar y decir, Señor, gracias por ser mi pastor. Yo confío en que nada me falta, Señor. Y empiezo a orar a través del Salmo. Y eso es una bendición. Ahora, respondiendo a tu pregunta, algunos tips que podemos tener para poder entender mejor los salmos. Los salmos se deben leer sintiendo el salmo, no solamente disectándolo intelectualmente. La poesía está hecha para sentirse, ¿ok? Y no solamente para analizarse intelectualmente. Así que si yo voy a leer un salmo, debo ver cuál es el sentimiento que me está expresando ese salmo y que me conecta con Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos entender las estructuras en las que están escritos los salmos. Por ejemplo, hay salmos que son repetitivos. El salmo dice, porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Esa repetición está diciendo algo. Nos está mostrando que debajo de todo lo que ocurre en Israel está la misericordia de Dios. Así que debo de ver claramente esa repetición como parte de mi desafío interpretativo. Y también entender
las estructuras de las metáforas que hay en los salmos. Y entender cuándo hay una metáfora, qué significa, etcétera. ¿Ok? ¿Tú nos podrías decir un ejemplo de una metáfora en los salmos? Claro. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sabemos que no quiere decir que tú no te vas a sentar en una silla en donde se ha sentado un escarnecedor. Es una metáfora. Quiere decir que no haces comunión con los escarnecedores. Pero después sigue y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y después nos trae una metáfora y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Te está haciendo un paralelismo, una comparación entre el creyente que medita en la palabra de Dios y el árbol que produce fruto abundante por estar cerca de aguas refrescantes. Pastor, y como usted mencionó ahorita, que uno debe de verdad entender el Salmo y conectar con él hasta en un nivel emocional. Al escuchar usted mencionando ese Salmo, yo me estoy imaginando ese árbol al lado de ese río y me imagino cómo deben de estar esas raíces y ese tronco y verdad que realmente de hecho, cambia. Déjame confesarle algo. Yo tengo muchos salmos favoritos, pero el Salmo 1 ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Fue el primer texto de la Biblia que aprendí de memoria siendo niño y siempre ha acompañado mi corazón. Y de hecho el Salmo 1 es una introducción a todo el Salterio, a los 150 salmos, y toca algunos de los temas más importantes de todo el libro de los Salmos, como por ejemplo el necio, o sea, el malo y su destino, el justo que busca al Señor, la palabra de Dios, la bienaventuranza de estar cerca del Señor. Es una gran bendición. Así que no sé si ustedes, igual que yo, pueden valorar el haber tenido el libro de los Salmos como un gran regalo. Así que yo le pregunto, a la luz de todas estas cosas que hemos ya conversado, ¿cuál sería una recomendación que tú harías a nuestros oyentes acerca del libro de los Salmos? Vamos a ver, ¿una o dos? Bueno. Te agarré de sorpresa, sí, lo sé. Sí, definitivamente, fuera de base. Definitivamente yo recomendaría que nos hagamos la idea de que el libro de los Salmos tiene un propósito, ¿verdad? Como tú decías al principio, ¿cuál es el propósito? Y entendiendo el tipo de libro que es, cómo debemos de acercarnos a él. Así, utilizando la imaginación, utilizando lo que Dios estaba tratando con esa persona en ese momento, para que nosotros podamos conectar con eso. Entonces, una de las cosas que yo daría como tip es que no le tengan miedo a los Salmos. Los Salmos es un libro excelente. Y entiendo, en mi opinión personal también, que la mayoría de ellos están en un lenguaje bien fácil de digerir y de conectar. O sea que yo recomendaría que lo utilicen en su devocional personal para orarlos, para cantarlos y utilizarlo de esa manera. Karen, otra pregunta diferente. ¿Qué decisiones tú vas a tomar personalmente después de hoy acerca de los Salmos? ¿Qué tú quisieras como renovar en tu mente, en tu relación con los Salmos? Bueno, algo que yo no voy a decir que nunca he hecho, pero sí lo he hecho muy poco, es orarlos. Para mí es más fácil cantarlos y leerlos, obviamente, pero orarlos es como que no es parte de lo que de lo que yo estoy acostumbrada a hacer. O sea, como que hoy abro la Biblia, estoy leyendo los salmos, lo leo, me acuerdo tal vez de alguna canción que me sé de ese salmo en particular, pero el poderme detener a orarlo me ayuda también hasta a meditar, porque cuando uno está meditando tiene que detenerse a prestarle atención a lo que está leyendo, pensar en eso, y no nada más en lo, 15 o 20 minutos que duramos leyendo un par de salmos, sino durante el resto del día y en todas las demás actividades. Oye, me voy a unir a ti, estoy en la misma, orar más los salmos. Así que esa es nuestra exhortación, que podamos apreciar el libro de los salmos, verlo como un regalo de Dios para nuestra alma, como una manera del Señor decirnos, mira, yo también creé las emociones, pero las emociones tienen que estar dirigidas hacia el Señor siempre.
no importa cuál sea de ellas, ya sea la felicidad, el gozo, la tristeza, incluso el enojo en muchos casos, venía y era derramado delante de Dios. Así que Dios te bendiga y que esta conversación haya sido de bendición para ti.